necesarias con tal de alcanzar el propósito en Él. Porque esta vida no tiene sentido si no es por el propósito eterno que Dios nos asignó. La vida no tiene un sentido si no encontramos el propósito de Dios. Si andamos desconociendo el propósito de Dios, vamos a andar errantes en esta vida, buscando llenar algo, buscando llenar esa necesidad de hacer algo que trascienda algo. ¿A qué vine a esta tierra? Usted no vino a vivir nada más. Usted no vino nada más a dormir, despertar, ir al trabajo, después viene a la iglesia, después va para su casa, come, se acuesta, duerme, se levanta de nuevo. Si fuese así, entonces, hermano, es pensar que Dios no tiene la capacidad de poner en nosotros algo más que lo normal. Por eso que la Biblia dice que el evangelio para muchos parece locura, porque sale de lo natural, sale de lo normal. Lo cierto es que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? La Biblia dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y estando lleno del Espíritu Santo, él atraviesa por una serie de pruebas. Ahora, fijémonos en lo que dice el verso 8 del capítulo 6, el capítulo anterior. Vamos a leerlo. Capítulo 6, verso 8. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, servir en la iglesia, predicar en un altar, orar por los enfermos, bendecir la obra de Dios, no es cumplir el propósito de Dios. Lo que estamos haciendo es avanzar en el cumplimiento del propósito de Dios. Porque cuando algo se cumple, termina. Si pensamos que, por ejemplo, yo estoy cumpliendo ahora el propósito de Dios, significa que apenas termine, Dios me tiene que llevar porque cumplí. No, yo no estoy cumpliendo el propósito de Dios, estoy avanzando en el cumplimiento de ese propósito. Porque el propósito de Dios no es solo que yo predique aquí. El propósito de Dios no es solamente venir a la iglesia. El propósito de Dios no es solamente servir en una área de la iglesia. Va mucho más allá que eso. Lo que estamos haciendo es avanzar en el cumplimiento del propósito de Dios. Esa es la razón por la cual no nos podemos detener. Porque si nos detenemos, no avanzamos en el cumplimiento de ese propósito. En el momento en que cumplamos con el propósito de Dios en esta tierra, Dios nos llamará a su presencia. Antes de eso, no. O sea que si estás vivo hoy, es porque todavía tienes que cumplir el propósito de Dios en esta tierra. No es servir una vez y ya, o que prediqué una vez y ya, o que una vez reprendí un demonio, salió fuera y listo, se acabó. Eso solo es un paso en la dirección del cumplimiento del propósito de Dios. Es un paso nada más. Pensar que ya cumplí con Dios es decirle, bueno, ya no tengo más nada que hacer aquí en la tierra. Y uno dirá, santo. Imagínense estos, yo admiro mucho a los hombres de Dios que tienen años en el evangelio y todavía están predicando. No sé si usted lo recordará o si usted llegó a ver a Gille Ávila predicando anciano.
Bueno, prácticamente ya no se le entendía mucho la predicación. Pero dígale a él que no, que ya tranquilo, que ya puede descansar. Dígale eso a él. Nadie le podía decir eso. Porque él entendía que mientras estaba vivo, todavía él tenía que seguir predicando. Su propósito termina cuando Dios lo llama a su presencia. Lo mismo con estos grandes hombres de Dios que aún en su avanzada edad siguen predicando, quizás no con la misma vehemencia, con el mismo dinamismo de que cuando eran jóvenes, pero siguen teniendo una palabra que bendice las vidas. A mí me gusta escuchar prédicas de Billy Graham. Un día se lo mostré a mi esposa y ahora es uno de sus predicadores favoritos. ¿Sabe quién es Billy Graham, verdad? Si no sabe, escucha una prédica de él. Sumamente sencilla. Sin tantas cosas. Sin tantos fuegos artificiales. Sin tantos rayos y aleluya. Sin nada, sin tanto de eso. Se paraba, no se movía de allí. Daba una prédica de 30, 40 minutos. Y cuando hacía el llamado, el estadio entero corría al altar para arrepentirse y recibir a Cristo. Cuando yo veo eso, yo entiendo de que ese hombre está cumpliendo el propósito de Dios para el cual fue llamado. Y eso tiene que ver con el mensaje. No me quiero adelantar. Pero lo cierto es que Esteban muy bien pudo haber dicho: cumplí el propósito de Dios. Dice la Biblia que Esteban estaba lleno de gracia y poder. De todos los que se llamaron en ese entonces, a ese es el único que se le menciona que estaba lleno de gracia y de poder. Dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, era famoso. Hacía milagros que otros no hacían. Era una Kathryn Kuhlman. Algunos no saben quién es Kathryn Kuhlman. Era como el otro, Benny Hill. O tampoco saben quién es Benny Hill. Santo, estoy viejo. La sangre de Cristo. Era alguien que mostraba que Dios estaba con él. Esteban oraba y hacía señales y maravillas, pero no había cumplido el propósito de Dios aún. Que Dios te esté usando no significa que ya cumpliste con el propósito de Dios. Estás allí todavía, estás en el camino, en el proceso. Cumplir el propósito de Dios va más allá. Te hace trascender. En medio del cumplimiento del propósito de Dios, en medio de lo que Esteban hacía, se tuvo que enfrentar a una prueba. Siempre estarán, hasta que se cumpla el propósito de Dios, las pruebas. Así que si usted está pensando que la prueba que está viviendo se va a terminar hoy o se va a terminar mañana y ya va a descansar y todo va a ir bien, eso no es lo que va a pasar. Saldrá de esta prueba, se gozará de la victoria y vendrá otra más. Porque de eso se trata el caminar en Cristo. Ir superando los obstáculos, ir creciendo en el conocimiento de Dios. Es ir aferrado a la mano de Jesús, creyendo que aquel que te llamó es aquel que te va a respaldar, creyendo que aquel que te llamó es aquel que te va a restaurar, creyendo que aquel que te
te llamó es el que te toma de la mano y te dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que no piense que el día de mañana usted va a estar en un yate disfrutando de todas las bendiciones que se ganó. Probablemente sí, pero estará en prueba todavía. Porque es el proceso de perfeccionamiento que Dios está haciendo en nuestras vidas. Todos los hombres y mujeres de Dios atraviesan por pruebas, superan la prueba, se gozan de la bendición y luego viene otra prueba más y van creciendo en fe, van creciendo en conocimiento, van creciendo en sabiduría. Y cuando llegan a una edad, cuando tú le dices: ay, ya no puedo más, ellos se te van a reír en la cara y dicen: ¿cómo que no puedes más? Tú sabes por lo que yo he pasado. Dicen como dijo David: aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Eso lo dice alguien que ha pasado por el valle de sombra de muerte. No lo dice el que está sentado y nunca ha pasado por nada. La Biblia nos enseña de que no hay prueba que Dios nos dé que nosotros no podamos superar. No hay. Y esto no es una apología a sufrimiento. No, porque estar en prueba no significa que tengas que sufrir. Todo lo contrario. Estar en prueba es motivo de gozo. Es motivo de gozo. La Biblia te lo dice: bienaventurados los que por mí sufren vituperos. Serás bienaventurado. Gózate. Pero ¿cómo si no me siento feliz? Es que el gozo no depende de felicidad. No se trata de emoción, se trata de convicción. Estoy convencido de que Dios está conmigo. Y aunque pase por el fuego, no me voy a quemar. Aunque pase por las aguas, no me voy a ahogar. Eso se llama convicción. Así que en medio del fuego tú te vas a gozar, te vas a alegrar, vas a cantar alabanza y la gente te va a decir: tú estás loco. Vas a parecer un anormal, como Esteban. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 22, 19, 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, quien está hablando aquí es Pablo. En determinado momento Pablo quería ir a un lugar a predicar y Dios inquieta a Pablo, le habla y le dice: no vayas allá, porque ellos están planeando hacerte un daño. Entonces Pablo dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, hablándole al Señor, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas a los que creían en ti. ¿Por qué le está diciendo eso? Él está diciendo al Señor: Señor, esta gente va a creer. Si ellos me conocen, ellos saben quién yo era. Es más, yo era el que estaba allí enfrente de Esteban. ¿Y por qué le menciono esto? Porque en el libro de Hechos 7, cuando empiezan a apedrear a Esteban, dice que esta gente que lo apedreaba tomó la ropa de Esteban y la puso a los pies de Saulo, este muchachito promesa, que era el que iba a agarrar a todos estos infieles y los iba a matar. Este era el alguacil de la religiosidad de ese tiempo. Y todos pensaban: este va a ser el hombre que va a acabar con todo ese poco de cristianos
que son blasfemos contra el Dios de Israel. Porque así era que ellos pensaban. Y como ofrenda, traen sus ropas y las ponen delante de Saulo. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que luego, cuando él quiere hacer referencia de alguien al cual él vio, el cual él admiró, hace referencia de Esteban. Piénselo por un momento. Saulo no tuvo ningún maestro que fuese de los discípulos. A Saulo ninguno de los discípulos le enseñó nada. El camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor. Y el motivo por el cual él tuvo el encuentro con el Señor fue por culpa de Esteban. Porque cuando ponen las ropas enfrente de Saulo, eso es lo que lo motiva a él entonces a empezar a perseguir la iglesia, a buscar carta e irse a Damasco. Y camino a Damasco es que tiene el encuentro con el Señor. Y aquí es donde todo conecta. Cuando le dice sí a Dios, le dice sí a una generación. Lo voy a volver a repetir. Cuando tú le dices sí al Señor, le estás diciendo sí a una generación. Una generación que no conoce de Dios. Una generación que está viviendo en decadencia. Una generación que necesita salvación. Una generación que necesita respuesta. Cuando tú le dices sí, Señor, yo te voy a servir, le está diciendo sí a esa generación que necesitan a alguien que vaya y les predique. Esteban le dijo sí, Señor. Y a causa de lo que él padeció, cumplió su propósito. ¿Cuál era el propósito de Esteban? Impactar las vidas de quienes lo vieron morir. ¿Quién lo vio morir? Saulo. Esteban no imaginó el alcance que tendría su testimonio. ¿A qué corazón impactaría? Y por consecuencia, el mundo se impactaría. Hechos 22, 19, 20. Es lo que le acabo de leer. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente, decía Pablo. Yo lo vi morir. Pablo fue impactado por Esteban. Pablo comienza esta persecución, va a Damasco, se encuentra con Jesús, es transformado, comienza a predicar, es encarcelado, es azotado, es burlado, pero nada lo detuvo para predicar el evangelio a tierras lejanas, a tierra de gentiles. Nada detuvo a Pablo. Nada detuvo a Pablo, hermano. Ni los azotes, ni los golpes, ni nada. Nada detuvo a Pablo de ir y predicar el evangelio. Ni siquiera los mismos discípulos. Porque él tuvo encontrones con los discípulos. Pero nada detuvo a Pablo de ir a predicar ese evangelio. Hermano, es que cuando tú sabes y tienes el testimonio de alguien que da su vida por Cristo Jesús, tú dices, ¿cómo yo puedo dar menos? ¿Cómo yo puedo dar menos que este muchacho? Yo que tengo más conocimiento, yo que tengo más uso de la palabra, ¿cómo yo puedo dar menos a Dios de lo que este muchacho dio? Este Esteban era la promesa del evangelio. Pero los propósitos de Dios son muy diferentes a lo que nosotros pensamos. Tú no sabes lo que Dios va a poner en tus manos. Tú no sabes si esa persona a la cual Dios te motiva a predicarle, te motiva a compartirle la palabra, es el próximo evangelista que va a salvar almas para el Señor. Tú no lo sabes. Tú no sabes si ese niño al cual tú estás cuidando y estás enseñándole la palabra de Dios es el próximo apóstol que va a ir
edificando iglesias. Tú no lo sabes. Por eso es que no nos podemos detener en el cumplimiento del propósito de Dios. Cada día te vas a acercar más al cumplimiento del propósito de Dios. Y hay una manera de saberlo. Hay una manera de saber cuando tú cumples el propósito de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 7, verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. La validación de que haces la voluntad de Dios y cumples el propósito de Dios es que verás la gloria de Dios. Esa es la señal de que estás cumpliendo con el propósito de Dios. Porque hermano, cuando tú te alineas al propósito divino de Dios, tú vas a ver a Dios obrar. Dios agrada, dice su palabra, de la obediencia más que de cualquier otro sacrificio. ¿Obediencia a qué? Es la pregunta. Porque por obedecer obedecemos cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que obedezcas? Su mandamiento. Los judíos obedecen su mandamiento. Es algo más. Lo que el Señor quiere que obedezcas es la comisión que te entregó. Id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es cumplir el propósito de Dios. Les voy a compartir algo. Estas últimas semanas he tenido nuevas experiencias con Dios, del trato que te da el Espíritu Santo. Y una de las cosas las cuales me he dado cuenta es que Dios siempre está dispuesto a ayudarte. Siempre. Y a veces no logramos cosas porque simplemente no pedimos ayuda. Queremos hacerlo nosotros. Y Dios está allí. Déjame ayudarte. Y tú no, yo puedo. No, yo lo voy a hacer de esta forma. Y nunca ha funcionado nuestra forma. Y Dios está ahí presto a ayudarnos. Y estas últimas semanas, como le digo, he entrado en un tiempo de obedecer a Dios o tratar de obedecer a Dios en todo. Digo tratar, hermano, porque nadie obedece a Dios en todo, porque si no fuésemos ángeles. Pero tratar de obedecer a Dios en todo. Esas inquietudes que Dios te pone de repente y tú o le ignoras, te haces el loco, o le haces caso. Sí, porque Dios habla y Dios te inquieta. O a veces nos hacemos los locos. Ah, eso no fue Dios. Y he tratado de ser sensible a eso. Como por ejemplo, una gran lucha que yo tengo o he tenido es el de no pedirle a Dios por mí. ¿Cómo así? Sí. Normalmente en mis oraciones yo pido por todo el mundo, pero yo no pido nada para mí. Y eso es lo que tengo que cambiar. Sí, pues eso está mal.
Que la Biblia dice, pide y te daré. Pide. Y muchas veces no recibimos simplemente porque no pedimos. ¿Sabe por qué? Porque pedir demanda confianza. Cuando tú le pides algo a alguien es porque tú confías que esa persona te lo puede dar. Cuando no lo pides es porque dudas que él te lo pueda dar. Tú no le pides a todo el mundo plata, ¿verdad? Tú le pides al que sabe que te puede ayudar. Y hay cosas que necesitamos en nuestra vida y no se la pedimos a Dios. Preferimos resolver a nuestra forma, a nuestra manera. Y Dios ha tenido en las últimas semanas lidiar conmigo eso y sacarme ese chip de la cabeza. Porque eso es un complejo que no es bueno. Porque eso es pensar que eres inferior o que no mereces. Y Cristo no murió en la cruz como para que yo diga, no, que yo no merezco. No, tú mereces. Porque juntamente con la muerte y resurrección de Cristo Jesús no solamente te dio salvación, Él te dio todo lo demás junto con la salvación. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que tú fueses rico. Y pensar que no, yo tengo suficiente con que yo pueda comer hoy. No, Dios quiere darte más. Dios te quiere bendecir más. Dios te quiere dar más salud. Dios quiere bendecir tu finanza. Dios quiere bendecir tu hogar. Dios quiere bendecir tu casa. Pero el problema de nosotros que no le pedimos a Dios. Y entonces vamos atrasándonos en el propósito eterno de Dios. Pero cuando empiezas a alinearte en los propósitos de Dios, vas a empezar a ver la gloria de Dios. Vas a empezar a ver las respuestas de Dios. Vas a empezar a ver que cosas que tenías años que tú anhelabas empiezan a suceder en tu vida. Porque confías que Dios lo puede hacer. Lo último que Esteban vio antes de morir o dormir, como lo dice su palabra, fue la gloria de Dios. Y eso es lo que tú vas a ver cuando cumplas el propósito de Dios en tu vida. Ponte sobre tus pies. Aleluya. Las pruebas que estás atravesando solo provocará que veas la gloria de Dios. Y escucha bien lo que te voy a decir. No te ofendas por lo que te hacen. No te ofendas por lo que te hacen. Porque eso puede dañar todo. Esteban, en un acto de humildad, al ver la gloria de Dios, su última oración fue: Padre, dice, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No te ofendas por lo que te puedan hacer en el caminar. Sana eso y avanza. Tu propósito no es allí, no termina ahí. Tu propósito es más allá. Cumple el propósito de Dios en tu vida. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra perfecta que haces en nuestras vidas. Señor, muchas veces, Señor, en el caminar se nos olvida que hay un propósito el cual cumplir, que va más allá de nuestros sueños, va más allá de nuestros anhelos, va más allá de lo que pensamos que tenemos que hacer. Señor, ayúdanos a cumplir con el propósito que tenemos en esta vida. Señor, que lo que hagamos, Señor, trascienda y bendiga la vida de otros. Señor, que las decisiones que tomemos hoy sean de bendición para la próxima generación. Que dejemos huellas que otros puedan seguir.
huellas que otros puedan imitar. Y en un momento decir, como dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Señor, que nuestros hijos, los nietos, los que nos siguen, los que nos ven, puedan seguir el caminar que llevamos en el cumplimiento de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, por cada promesa. Gracias, Padre, por cada llamado. Gracias, Dios, por cada momento, cada prueba, cada dificultad, Señor, que hemos atravesado. Cada momento de angustia que nos ha impulsado a creer y a seguir caminando. Señor, que cuando veamos la prueba no nos detengamos, sino que avancemos a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, bendice cada vida, bendice cada corazón. Padre, y envuélvenos en tu gloria, en tu presencia, en tu amor. Señor, y muéstranos el camino que debemos de seguir. Padre, y que día a día avancemos en el cumplimiento de tu propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale